poder estar aquí esta mañana. Yo no sé, pero también le doy gracias a los pastores, al pastor por la invitación, porque venir acá, no solamente ustedes de pronto son edificados a través de la palabra, sino que el Señor también me enseña a mí, también me levanta a mí, también me sostiene a mí, también me habla a mí. Así que estoy feliz de estar en este lugar. Muchas gracias, porque cuando el pastor me llamó, yo de una me tiré de rodillas y dije: Señor, siento que es tu bendición. Siento, Señor, que tú le colocaste al pastor el deseo de que yo viniera. De modo que la palabra que el Señor me dio, no me la inventé, el Señor me la dio y está escrita en la palabra. Amén. ¿Cuántos están dispuestos esta mañana a permitir que Dios les hable? Amén. No es la pastora Esperanza, es el Señor. Y sabe que lo más hermoso, mientras alabábamos aquí, mientras adorábamos este grupo de alabanza ungido, me hizo recordar que no estamos de luto porque Cristo murió, sino que estamos en victoria, porque si Él fue victorioso, nosotros también lo somos. Amén. Él fue victorioso para que nosotros fuéramos también victoriosos. La iglesia tradicional es como si mataran cada año a Jesús, ¿cierto? Y se ponen como de luto, pero nosotros que conocemos la palabra no estamos de luto, estamos en victoria, porque Cristo llevó en la cruz del Calvario toda opresión, Él llevó todo engaño, Él llevó todo cautivo en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Cuántos están felices por eso? Aleluya. Y hoy he traído una sencilla enseñanza, pero que ha tocado mi corazón, me ha servido, y yo sé que hoy también yo sé que Dios va a hablar a través de esta palabra. No importa lo sencilla, lo importante es lo profunda y lo bíblica que sea. Amén. Y la he titulado El último día de Jesús. El último día de Jesús. Cierren sus ojos por un momento. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque a ti te plació. A ti te ha placido que estemos hoy aquí, no en luto, sino en victoria. Gracias, Señor, porque esto de estar aquí en este lugar, Señor, estaba dentro de tus planes, dentro de tus propósitos, dentro de tus anhelos. Y por eso estamos aquí obedeciendo a tu palabra. Y cuando obedecemos tu palabra, Señor, hay recompensa, maravilloso Dios. Gracias, Cristo. Gracias por este momento. Gracias porque al entrar a este recinto se siente tu bendición, se siente la unción, se siente la autoridad, se siente tu presencia, y eso hace que hoy, Señor, yo esté, Padre, también bendecida, Padre, porque donde está tú, Señor, allí hay libertad, dice tu palabra. Muchas gracias, Cristo. Gracias porque para mí es un privilegio, Señor, estar en este lugar, Padre, donde tú, Señor, puedes usarme, Señor, donde tú puedes hablar a través de mí. Y hoy declaro, Señor, que no soy yo, eres tú a través mío, Señor. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Aleluya. Apláudele sobre su cabeza, dándole a Él toda gloria, toda alabanza. Aleluya. Entonces, ¿cómo titula la enseñanza de esta mañana? El último día de Jesús. Imagínense cómo sería el último día de Jesús. Estaba estudiando en el original, y en el original me llevó y me dice que el día antes de Cristo morir fue un tiempo, fue un día difícil para Él. Fue duro para Él, estuvo en agonía, ¿se acuerda? Estuvo en tristeza, y después venía mi corazón y dije: en ninguna historia nos muestra que alguien haya vivido el último día de su vida como lo vivió Jesús. En ninguna historia, en ningún libro, ni siquiera en la Biblia podemos ver el último día que haya vivido alguien de la misma manera como le tocó vivirlo a Jesús. Antes de que Jesús fuese entregado a la muerte, vino una aflicción. ¿Sí es así? ¿Cómo sería la aflicción de saber la agonía de Jesús al saber que iba a ser
crucificado, y no a causa de él, sino a causa de nosotros. Que le iban a colocar clavos, que le iban a colocar, él ya sabía, ¿cierto que sí? Que era lo que le iba a pasar al otro día. Él ya sabía, y saber que no fue por cuenta de él, no fue como resultado de lo que él era, sino lo hizo por ti y por mí. Pero aunque fue afligido, y vamos a mirar el pasaje y verá cómo es claro ese pasaje. Entonces vino una gran aflicción, una gran agonía de saber que al otro día iba a morir. Pero él hizo algo tan importante que eso me llevó a mí a sacar esta enseñanza y a seguir el ejemplo de él. Quizás en este mundo en que estamos viviendo, estamos rodeados de muchas cosas que también nos pueden afligir. Claro que sí, ¿cierto? ¿O solamente me pasa a mí? Miramos a nuestro alrededor o nos suceden cosas, aún así estemos caminando con el Señor, nos pueden suceder cosas que nos pueden afligir, que nos pueden hacer llorar, que entramos en agonía, que entramos en angustia y, ¿por qué no decir a veces en temor? No igual a lo que Jesús tuvo que pasar, claro que no, pero aquí nos muestra Jesús su parte humana, la cual yo creo que lloró, ¿cierto? Se quebrantó, se postró, y vamos a mirar y verá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en medio de saber que al otro día iba a ser entregado, que iba a morir, que lo iban a crucificar? Y mirando, él subió a determinada hora a un lugar y fue con sus discípulos. Y miremos Marcos 14, versículo 32, 33 al 35. Marcos capítulo 14. En medio de la aflicción, en medio de la agonía, en medio de todo las cosas que le iban a acontecer a Jesús al otro día, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice la palabra que empezó a angustiarse, a entristecerse. ¿Sí es así? No porque no quisiera hacer lo que el otro día tenía que hacer, y fue escogido por Dios para que lo hiciera, pero la parte humana se afligió. ¿Sí es así? Se afligió. Entonces, ¿qué hizo? Fue ¿a dónde? Al Getsemaní a orar. Fue al Getsemaní a orar. Él no renegó, él no dijo: ¿por qué, siendo yo hijo de Dios, tengo que pasar por esto? No, él lo que hizo fue que fue al Getsemaní y oró, y allá fue donde Jesús oró más fervientemente. Y también en Lucas 22:43 dice que allá vino un ángel y le fortaleció. Allá fue un ángel y le fortaleció. Necesitaba ser fortalecido y vino el ángel y le fortaleció. Nosotros también nos angustiamos, nos afligimos, también pasamos procesos, pero no es cuestionar, sino es subir al Getsemaní, es orar. Quizás está viviendo un tiempo difícil, iglesia, o quizás alguno en particular está luchando contra algo. Quizás el enemigo te está atacando en alguna de las áreas, pero aquí, según el ejemplo que nos da Jesús, fue que él fue a orar al Getsemaní. Él fue a orar al Getsemaní. Entonces, ¿qué significa la palabra Getsemaní? La palabra Getsemaní significa lagar de aceite. ¿Me doy a entender? El Getsemaní quedaba en un lugar alto. ¿Por qué Jesús no oró ahí? ¿Por qué no oró ahí donde estaba? Sino que él fue y les dijo a los discípulos: acompáñame porque voy a orar. ¿Sí es así?
Entonces significa lagar de aceite. Ahí arriba había un cultivo de olivos. En el Getsemaní había un cultivo ¿de qué? ¿Y cuál es el fruto de los olivos? Las aceitunas. Las aceitunas. Y estuve investigando un poco por qué Jesús en Getsemaní, si allá había un cultivo allá había olivos y allá había las aceitunas y allá cerca el cultivo estaba a este lado y a este lado había un lugar donde prensaban, donde machacaban las aceitunas para que fluyera a sacar el aceite. ¿Me estoy dando a entender? Y Jesús quiso subir allá, ¿por qué? Y entonces, estudiando un poco más a fondo este pasaje, llegué a la conclusión, iglesia, que el Señor hoy, si queremos ver resultados, si queremos, porque a veces oramos, lógico que el cuerpo está aquí, pero el cuerpo no puede estar aquí con el alma, no puede estar aquí con el espíritu, sino que mi espíritu, el Señor me dejó el ejemplo que yo voy a subir al Getsemaní espiritualmente, porque allá se machaca la unción, allá fluye la unción, allá la unción, cada vez que oramos y estamos en el Getsemaní, fluye el aceite de la unción. Amén. Amén. Claro que mientras estábamos aquí adorando, yo sentí como dije, Señor, pero si ya estamos en el Getsemaní, porque se siente la unción. Pero quizás, si el Señor permitió que trajera esta palabra, es porque quizás sabemos o hay alguien que necesita que cada vez que ore, no diga, estoy aquí y aquí me quedo y aquí, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. No, vamos a subir ¿a dónde? Al Getsemaní. Vamos a subir al Getsemaní porque allá fluye la unción. Allá es un lugar alto. Es un lugar alto. ¿Y por qué les digo que mientras oramos no nos podemos quedar aquí? Porque allá en el Getsemaní es donde Dios habla. Allá en el Getsemaní es donde Dios se deja sentir. Allá en el Getsemaní, iglesia, espiritualmente hablando. Yo no le estoy diciendo que vayan a Monserrate, no. Estoy diciendo espiritualmente, cuando estamos orando, lo vamos a hacer. Mi cuerpo está aquí, pero mi espíritu está en el Getsemaní. Porque en el Getsemaní es donde está la bendición. El Getsemaní es donde fluye la unción. El Getsemaní es allá donde somos fortalecidos, como hizo Jesús, que el ángel fue y le fortaleció, iglesia. Yo he tenido muchas veces que decirle, Señor, estoy en el Getsemaní, mándame al ángel, Señor, para que venga y me fortalezca. Y siento como alguien me abraza por detrás, así. ¿Quieres experimentar eso? Vamos a aprender a subir al Getsemaní. Y subir quizás para ti no sea fácil, porque empezamos a dejar muchas cosas, hay que dejarlas abajo. Nadie sube al Getsemaní cargado de pecado, no, vamos a dejar todo aquí. Pero el espíritu, los deseos de buscar al Señor van a hacer que yo suba, y allá es donde entendemos el lenguaje de Dios. Allá es donde Dios nos revela su palabra. Es allá donde el Señor nos habla de tal forma que le podamos escuchar y entender, iglesia. Si quizás has venido orando por algo y ore y no ve la respuesta, pero Pastora Esperanza, ore usted, que a usted Dios sí le oye, me dicen algunos. Pero Dios, a todo el que suba al Getsemaní espiritual, Dios le oye, Dios le responde y Dios le manda su espíritu para que le fortalezca. Aleluya, me estoy dando a entender, iglesia. Sí, amén. Entonces, ¿qué significa el Getsemaní? Es un lagar de aceite. Si se han dado cuenta que mientras adoramos en el Espíritu, fluye el aceite, fluye la unción, ¿cierto que sí? Has venido pidiendo algo y no lo has podido obtener todavía. ¿Habrá alguien esta mañana que diga, no conozco espiritualmente el Getsemaní? Hoy es la oportunidad para que subamos. Amén. Para que subamos. Y vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Y vamos a subir al lagar de aceite. Porque mientras oramos, el aceite fluye. Pero, miremos el versículo 33. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo:
Miremos el 32, otra vez volvámoslo a leer. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos entre tanto que yo voy y oro. Eso me da a entender que hay tres clases de discípulos. Hay tres clases de discípulos. Uno, al que Jesús le dice, le mira el corazón y le dice, sigan sentados. ¿Cierto? Usted quédese aquí sentado. Pero luego miró y le dijo, venga Pedro, venga Juan y venga Jacobo. Aleluya. ¿Cierto? Usted quédese aquí sentado. Pero llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Si en esta mañana él está aquí, ¿a quién le diría, venga usted al Getsemaní conmigo, venga usted o venga usted? Porque él no les dijo a todos los que estaban ahí con él, subamos al Getsemaní, sino solamente llamó a 3. Pero en este tiempo el Señor no quiere llamar a 3. En este tiempo nos está llamando y hoy iglesia, a todos nos está llamando a subir al Getsemaní, porque ya Él está por venir y Él no va a venir por el que esté abajo, Él va a venir por el que esté en el Getsemaní para ser levantado juntamente con Él. De modo que Él no va a venir por 2 o 3 de cada familia, Él va a venir por familias completas. Aleluya. Y vamos a subir nuestros hijos al Getsemaní. Vamos a enseñarle a la familia que no conoce de Cristo, la vamos a subir al Getsemaní, porque es allá donde estamos, donde realmente nos preparamos para su venida. Y allá es donde fluye la palabra, allá es donde fluye la unción, allá es donde fluye su presencia. Iglesia, no sé si la palabra está muy sencilla hoy, pero déjeme decirle que no podemos hacer como la oración que quizás ustedes escuchan, si se le puede llamar oración, todas las noches antes del noticiero. Gracias, Señor, por el día que ya pasó y por la noche que llega. Amén. ¿Eso sería subir al Getsemaní? No. Y ahora más adelante vamos a mirar qué hay que hacer para subir al Getsemaní. ¿Cómo debe ser la oración que debemos de hacer para subir al Getsemaní? Entonces, a unos les dijo, primero a todos les dijo, acompáñame porque voy al Getsemaní a orar. Pero a unos les dijo, quédense sentados. Qué triste fuera que el Señor nos dijera, quédense sentados. ¿Por qué les dijo quédense sentados? No les gusta orar, no están deseosos de su presencia. Yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué les dijo quédense sentados? Porque hay unos que no quieren realmente conocer a Dios, porque en el Getsemaní el Señor se da a conocer. Él se da a conocer y allá le podemos expresar todo lo que nosotros queramos. Allá le podemos decir todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Entonces, espero que en esta mañana el Señor, qué bueno que nos pudiera decir, no venga usted y usted, sino que dijera, Misión Vida Colombia, todos subamos y vamos a subir al Getsemaní. Nadie se va a quedar acá abajo, sino todos vamos a subir al Getsemaní. Aleluya, todos. Entonces, unos se quedaron sentados y a otros los llamó, pero los llevó hasta cierta parte nomás. Los llevó hasta, quédense aquí mientras tanto que yo voy y oro. ¿Sí fue así? A los que convidó, a esos 3 que convidó, simplemente los dejó un poquito más adelante. Aquí vimos entonces la diferencia entre algunos y otros. El discípulo que quiere estar sentado, el discípulo que sabe y quiere acompañar a Jesús. ¿Sabe? Una vez una muchacha me dio un testimonio que vivía en la casa y me dijo, Esperancita, cada vez que yo me arrodillo a orar, yo miro al lado y yo veo a Jesús orando conmigo. ¿Por qué Él siempre ora conmigo? Porque Él también nos ayuda a interceder ante el Padre. Amén. Amén. Entonces, en el Getsemaní no vas a estar solo. Allá está Jesús con nosotros, pero ya resucitado. Y si en el Getsemaní fue difícil, quizás cuando iba de camino con los discípulos, les dijo, mañana ustedes van a tener un tropiezo, pero por lo que iban a ver, ¿ve? Pero Jesús estuvo en el Getsemaní y ahora podemos hablar de un Jesús resucitado, porque dio resultado. Primero porque la palabra ya estaba dicha, pero también eso ayudó para que hoy nosotros podamos ver a un Jesús
resucitado. Un Jesús resucitado. Entonces, el discípulo que quiere acompañar a Jesús al Getsemaní, ¿dónde están? Aleluya. Los discípulos que queremos acompañar a Jesús. Ahora, entonces, porque para estar de pie frente a la vida, hay que estar de rodillas frente a Dios. Si queremos estar de pie frente a la vida, a las circunstancias, tenemos que estar en el Getsemaní frente a Dios. Miremos Lucas 18:1. Me estoy dando a entender, amada iglesia. Lucas 18:1. Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando espiritualmente estamos en el Getsemaní, somos hombres y mujeres de oración. Amén. Entonces tenemos que orar siempre y no desmayar. Levanta tu mano conmigo y diga: Señor Jesús, ahora entiendo que orar es una necesidad de todos los días para no desmayar. Amén y amén. Entonces, les refirió esa parábola, la necesidad de orar y no desmayar. Y no desmayar. De modo que, iglesia, orar en el Getsemaní, se siente uno protegido. Orar en el Getsemaní, espiritualmente hablando, ¿cómo siente usted el manto del Señor? Orando en el Getsemaní, cómo el Señor te habla a veces al oído, te habla al corazón. Cómo el Señor cuando estamos orando allá arriba en el Getsemaní, usted no queda, ¿y qué pasó aquí? No, ahí está el Señor. Y usted no sigue siendo el mismo. Usted ya se siente otra persona. Usted siente que la oración realmente es una necesidad. Y usted puede ver la respuesta de Dios ahí arriba, porque mientras tú oras, el aceite está fluyendo. Amén. Está fluyendo. Entonces, hay quienes desmayan antes de recibir la respuesta. Pero eso sucede cuando nuestro espíritu, alma y cuerpo está aquí. ¿Cierto que sí? Entonces, no desmayamos es cuando estamos, ¿a dónde? En el Getsemaní. Pero nada desciende del cielo si primero no sube algo de la tierra al cielo. Me doy a entender. A veces, Señor, deme, Señor, respóndame, Señor esto, Señor aquello. Pero cuando sube algo de la tierra al cielo, ahí sí baja algo del cielo a la tierra. Porque ya Él hizo lo primero, que fue que el velo se abriera para que tuviéramos contacto con Él. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene que subir de la tierra al cielo? La oración. La oración. Cuando estaba pequeña, bueno, no hace mucho. Bueno, había alguien que enseñaba y decía que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, y el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Yo quizás le había dicho eso anteriormente, pero nosotros como iglesia de Dios no vamos a permitir ni que el diablo nos devore, ni que el diablo nos desayune, porque estamos en el Getsemaní. Allá no hay diablo que pueda subir, allá no hay diablo que te engañe, allá no hay diablo que te haga bajar las fuerzas, porque allá está el Señor esperándonos, está el Señor esperándonos para fortalecernos, iglesia, para fortalecernos. Oh, qué hermoso, Señor. Entonces, porque a algunos les cuesta a veces orar. Miremos Mateo 26:41. Porque a algunos les cuesta orar. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué nos cuesta orar? Porque la carne le está diciendo, ¿y para qué ora? Y ahora que la pastora Esperanza está diciendo que tiene que subir al Getsemaní, menos que va a ir por allá. La carne es débil. Eso me hace acordar, no sé si yo les comenté la vez pasada,
alguien me contó que lo quiero poner como ejemplo. Había un hombre en un pueblo que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro. Yo les conté la vez pasada, ¿no? Había uno blanco y había uno negro, pero les quiero recordar porque dice aquí que la carne es débil. Entonces, él llevaba al pueblo los 2 animalitos y un día ganaba la batalla, la carrera, uno un sábado y el siguiente sábado ganaba el otro. Un día el blanco, un día el negro. Y el dueño de los perritos pues perdía dinero porque le apostaban al negro porque le tocaba el sábado y al blanco le tocaba el otro sábado, entonces él no ganaba nada. Entonces, ¿qué hizo? Él necesitaba que ganara el blanco, pero entonces al blanco no le dio comida durante todo el tiempo. Toda esa semana fue al negro, le dio comida. Y cuando llegó todo el mundo le apostó al blanco porque tenía que ganar el blanco. Pero el pobre blanco cogió que no y pasó al negro y le ganó la carrera. Entonces, ¿qué hizo ganar la carrera al perrito negro? Porque lo alimentó esa semana, pero al otro no. La carne y el espíritu están en una lucha constante igual. Y lo que tú más alimentes es lo que va a ganar la carrera. Si tú alimentas tu espíritu, le va a ganar la carrera a la carne. Pero si tú alimentas la carne le va a ganar la carrera al espíritu. ¿Cómo se alimenta la carne? Se alimenta la carne con cosas mundanas, pero cuando se alimenta el espíritu, la alimentamos con la palabra. Cuando en tu celular tiene música cristiana, cuando tú escuchas música, predicaciones, lee la palabra, ora, está alimentando el espíritu. Puede ser que la carne quiera oponerse, pero como tú estás alimentando tu espíritu, el espíritu le va a ganar la carrera a la carne, amén. Y cuando subimos al Getsemaní, la carne se queda aquí porque nosotros en el espíritu vamos al Getsemaní y le va a ganar la carrera a la carne, amén. Entonces, si sientes que que la oración te devuelve una carga, vas a empezar a alimentar tu espíritu para que tu espíritu le gane la carrera, ¿qué? A la carne. Entonces, la carne dice no. La carne se refiere a nuestra naturaleza humana, pero la oración tampoco es jalar la voluntad de Dios a la mía. Es yo alinearme a la voluntad de Dios. Es yo alinearme a la voluntad de Dios. Entonces, a veces cantamos, pero no oramos lo suficiente, porque hay gente que dice, pero eso es para los viejitos, eso es para los amargados. Eso es para los viejitos como la pastora Esperanza. Eso es para los viejitos. Pero no, Señor. Todos como hijos de Dios, Él nos dejó esa manera tan hermosa que es comunicarnos con Él a través de la oración. ¿Y a dónde? En el Getsemaní. En el Getsemaní. No es necesariamente tenemos que ser elocuentes, pero sí tenemos que aprender a provocar a Dios a través de la oración, a través de la oración, porque recibir la victoria sin oración es como el que quiere que le paguen un sueldo sin haber trabajado. ¿Sí es así? El que quiere la victoria espiritual sin haber orado es como el que quiere un sueldo sin haber trabajado. Pero la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Entonces, ¿cómo debemos orar? Yo hice un acróstico con la palabra oración. Yo hice un acróstico con la palabra oración. Entonces, si Jesús le dio resultado subir al Getsemaní, nosotros como hijos también tenemos resultado, amén, resultado positivo, aleluya. Yo quiero que usted vaya mentalizándose y en su corazón vaya sintiendo que si tienes que dejar esto aquí, esto allí, soltar muchas cosas, vas a subir al Getsemaní y Dios va a hacer cosas poderosas. Y lo que has venido pidiendo de tiempo atrás, el Señor te lo va a dar hoy. ¿Cuándo? Hoy, porque vamos a subir al Getsemaní. Entonces, con la palabra O, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo? A ver, ¿quién me puede decir con la O? Ya está orando, ya está obedeciendo. Con la O, nuestra oración debe tener orientación. No podemos orar y decir que el viento se lleve las palabras.
debe estar dirigida hacia, ¿sí? Debe estar dirigida hacia y debe tener una orientación en todas sus bases, en todo. Entonces, miremos Hechos 13, a ver qué habla sobre la orientación. Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Hechos 13, orientación. Entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el Trarca y Saulo, y ministrando estos al Señor, ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Estaban siendo orientados, ¿cierto que sí? No dijeron, coja usted para acá, yo cojo para allí, y Dios me dijo que hiciera, pues yo miro a ver para dónde cojo, sino que el Señor los dirigió, los orientó. Eso sucede cuando nosotros oramos. No ore simplemente, bueno, yo ya oré. No, usted tiene que enfocarse a través del Espíritu Santo y que la oración sea, ¿qué? Orientada. Debe tener orientación. Ahora estuve buscando con la palabra ere, pero con la palabra ere no hay una palabra, ¿cierto? Porque la ere no existe como tal. Entonces lo cambié por la R. Entonces, según el acróstico que estamos aquí mirando, la primera es con orar con orientación, ¿cierto? La segunda, con reclamación, pero a Dios no se le reclama. ¿A Dios se le qué? Se le clama. ¿A quién se le reclama? Al que hace las cosas mal. ¿Usted por qué hizo esto? Hay gente que le dice a uno, reclámele a Dios, dígale a Dios, pero si usted está haciendo las cosas bien, a Dios no se le reclama, a Dios se le clama. Al que se le reclama es al enemigo para que te devuelva lo que él te robó. Y cuando estamos en el Getsemaní, imagínense si no habrá orientación allá. Imagínense si estamos en el Getsemaní orando, si no habrá orientación. Cómo el Espíritu guió a Jesús a hacer la oración y a ir allá. La orientación está desde cuando tenemos la intención de orar y de subir. ¿Cierto que sí? Entonces, en primer lugar, allá en el Getsemaní vamos a hacer una oración ¿de qué? Orientada por el Espíritu Santo. Y vamos también empoderados diciendo, esto es mío. Imagínese llegar uno al Getsemaní y decir, ay, pero es que no, allá llegamos empoderados de la palabra y a reclamar lo que es nuestro. Amén. Entonces vamos con reclamación, no a Dios, sino al enemigo. ¿Qué dice Santiago 5:13? ¿Me estoy dando a entender? Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Claro que hace más de 2000 años ya el Señor nos sanó, ¿cierto que sí? Él ya hizo todo esto, pero si aún seguimos enfermos, si todavía seguimos afligidos, si todavía, entonces vamos a subir al Getsemaní y vamos a reclamar lo que hace más de 2000 años Cristo nos lo dio en la cruz. A eso es que vamos a subir, no a decirle al Señor, ¿y por qué? Si tú, no, venimos a reclamar lo que allá Él nos entregó hace años atrás. Amén. Entonces, en primer lugar, allá vamos a ser orientados, ¿cierto? Vamos a poder llegar a reclamar lo que es nuestro, pero no vamos a llegar con aflicción, como alguien me decía una vez, que le había dicho a una señora, vaya y que yo le pagué un vestido allá en el almacén de fulana de tal, y ella llegó allá llorando y dijo, señora, dice que aquí me pagaron un vestido, dice que aquí me dieron algo y que mi nombre es tal. Entonces ella me contó eso y yo le dije, ¿por qué llegó llorando? Dijo, yo no sé, pero yo llegué y en lugar de ponerme contenta, fue triste, llegué llorando. Entonces me vino a la cabeza y dije, Señor, cuando subimos al Getsemaní, oramos, es como cuando ya le hizo, mire, la bendición tuya está aquí y usted no llega afligido, usted llega a decir, vengo por lo que es mío, amén, lo que ya el Señor me dio. Entonces no vayas al Getsemaní
decaído, sino fortalecido. Amén. A reclamar lo que es tuyo. Entonces, iglesia, ¿cuál letra sigue? ¿Con qué vamos a subir al Getsemaní? Con alabanza por lo que Él hace. Amén. Con alabanza por lo que Él hace. Miremos entonces la cita que habla Salmo 18. Entonces, con orientación, con reclamación y con alabanza. Salmo 18:1. Aleluya. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Imagínese, lo vas a decir conmigo allá. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿A dónde vas a decir eso? ¿A dónde lo vas a decir? En el Getsemaní. Lo va a alabar por lo que Él hace con nosotros. Aleluya. ¿Y cuál letra sigue? La C. ¿Cómo cree que con la C vamos a orar arriba en el Getsemaní? ¿Qué, papi? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Ya está clamando porque está orando. En comunión. En comunión. ¿Qué es comunión? Es una unión común. Es estar de acuerdo. Tú no puedes llegar al Getsemaní sin estar de acuerdo con el Señor. Tú no puedes llegar al Getsemaní diciendo, yo pienso una cosa y Él piensa otra. No, la oración debe haber comunión, una unión común, estar de acuerdo con nuestro Dios. Y en el Getsemaní no pueden estar los que no estén de acuerdo con Él. Allá subimos los que tenemos una unión común. Amén. Entonces, miremos el pasaje a ver qué habla de la comunión. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Uy, tener comunión con Dios, no hay pérdida, iglesia. Nuestra comunión con Dios nos lleva a la ganancia, porque con Dios no hay pérdida. Con Él todo es ¿qué? Ganancia. Ganancia. No podemos ir al Getsemaní a acompañar a Jesús, o Jesús en esta vez es acompañarnos a nosotros, si no hay una comunión plena. Y la comunión plena es estar de acuerdo con Él. El que está obedeciendo la palabra está en una comunión con Él. Amén. ¿Cuántos quieren tener una comunión plena para poder ir al Getsemaní? Entonces en el Getsemaní hay orientación, allá el Señor te orienta. Amén. ¿Qué más hay? Reclamación. Y como no, si lo tienen escrito ahí, amén. Hay orientación, hay reclamación, hay alabanza y hay comunión. Aleluya. ¿Cuántos vamos a ir al Getsemaní esta mañana? Orientados, clamando, reclamando lo nuestro. Vamos a ir con alabanza y vamos a ir en comunión con Él. Aleluya. Y síguela ahí, qué bonito, gracias. Y síguela ahí. Amén. ¿Quién dijo por aquí? Intercesión. También allá vamos a poder interceder por la familia, por los hijos, por la iglesia. Interceder los unos por los otros. ¿Qué significa interceder? Es entreponerse. La persona está aquí y resulta que yo me hago aquí. Eso es interceder por la persona que de pronto aquí tiene alguna enfermedad, tiene algún problema, se equivocó, desobedeció a Dios, pero yo intercedo por él y me pongo al frente. Eso es interceder, ponerme en los zapatos del otro. Amén. Entonces allá, imagínense estando nosotros en el Getsemaní intercediendo. ¿Será que Dios obra en la persona que vamos, con la cual estamos clamando? Aleluya. Entonces en el Getsemaní también vamos con intercesión. En Santiago 5:16. A ver qué habla
y ya termino, no me preocupen. Santiago, con intercesión, 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Mire que la palabra nos dice, orad unos por los otros. Uy, cómo es de hermoso allá arriba. Cada vez que yo he orado por el hijo que yo adopté, cómo el Señor me habla, cómo el Señor me ha dicho cosas y las ha venido haciendo, porque lo he llevado en el espíritu también al Getsemaní. Al Getsemaní no vamos a ir solos. Al Getsemaní tú vas a llevar tu familia. Amén. Vas a llevar tus hijos, vas a llevar tu esposa y también, ¿por qué no? Vamos a llevar la iglesia. Yo cuando estoy orando, mi habitación, gracias a Dios, la he hecho como el cuarto de guerra. Y yo tomo la iglesia y la subo al Getsemaní. Y cuando voy y veo el resultado de lo que yo pedí en el momento que lo hice. De modo que una iglesia en el Getsemaní es una iglesia orientada. Una iglesia que sabe reclamar, es una iglesia que alaba, es una iglesia en plena comunión y es una iglesia que intercede. Amén. Aleluya. Entonces cuando vemos que como que yo no estoy orientado, como que yo oro y no, entonces piense dónde estás. ¿Sí? Si no veo la respuesta, si no veo como que yo oro y no veo, el Señor responde en el Getsemaní espiritual. En el Getsemaní espiritual. ¿Sigue cuál letra? O. Entonces, la O, vamos a orar con optimismo, es decir, con fe. Amén. Vamos a orar con optimismo. ¿Quién ora diciendo? Le pasé como un anciano hace años cuando estaba niña. Le tocaba subir una loma así grandísima para ir a la iglesia. Y dijo, ay, pero si la Biblia dice que yo puedo orar y decirle a esa montaña, quítate de ahí. Y empezó a orar y por la ventana miraba la loma, y yo miraba la loma. Y dijo, y cuando ya abrió los ojos, dijo, yo sí me imaginé que ahí iba a estar. Eso no es fe. Eso no es fe. Ve, entonces, cuando abrimos nuestros ojos, dice la Biblia que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Y ahí es donde Dios opera. Es ahí donde Dios responde. Entonces, con optimismo es seguridad, es fe, es convencimiento, estar convencido. Convencido. ¿Qué dice Mateo 21:22? En cuanto a ese Mateo, con optimismo, 21:22. Mateo, ¿qué les dije? 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, Misión Vida Colombia, ¿qué pasa? Lo recibimos. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibimos. Entonces sí hay que ponerle fe a la oración. No es suficiente que diga, no, yo ya subí a Getsemaní, estoy orando aquí y ya es suficiente. No, todos estos puntos que hemos visto, tienes que tenerlos en tu corazón, en tu boca, convencido que en el Getsemaní donde Jesús fue a orar, debes de tener todo esto y verá cómo ve el resultado. Amén. Estamos aprendiendo cómo orar. Amén, amén. Entonces, con optimismo. Ahora sí la N. Yo sé que la N todas se la saben facilito. ¿Con la N? Por necesidad. Necesidad. La necesidad. Mire que no está de primero, está de último. ¿Cierto? Está de último la N, pero les voy a decir cuál es la necesidad. La necesidad no la debemos de usar como trinchera. Miremos primero de Juan 3:22. No sé si me estoy alargando hoy.
Hágale, me dice la hermana. Primera de Juan 3:22. Uy, pero iglesia, esto no lo vamos a dejar simplemente como aprendido y ya, sino que lo vamos a vivir, lo vamos a poner en práctica. 3:22. 1 Pedro 3:22. Dice así. Fue 1 Juan, sí señora. De Juanito, 3:22. Y cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son sagradas delante de él. Entonces la necesidad no es solamente lo que tú estás, que no es nuestra necesidad material, física, lo que hace que Dios mueva la mano, sino que está diciendo, la recibimos, pero porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y el propósito del Señor hoy es llevarnos a sentir la necesidad de guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de él, para que nuestra necesidad el Señor la supla. Amén. Entonces, lo más importante, la mayor necesidad que nosotros debemos de sentir para orar es querer guardar sus mandamientos y hacer las cosas agradables delante de él, porque cualquier cosa que le pidamos la recibimos de él, y esta es la confianza que tenemos en él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Será que en el Getsemaní él nos oye? Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a subir de ahora en adelante, no orar con su mente aquí, con su corazón aquí, sino con el corazón, la mente y el espíritu allá en el Getsemaní, como hizo Jesús? A Jesús le dio resultado porque resucitó, y si murió una sola vez, pero resucitó para siempre. De modo que la respuesta que el Señor le va a dar a usted no es por un tiempo, sino va a ser para siempre. Porque todo lo que sucede en el Getsemaní no es por un tiempo, no es por un tiempo, es para siempre. Uy, qué alegría, iglesia, qué alegría saber que si subimos al Getsemaní, el Señor no es por un rato, no es mientras dale alegría por hoy y mañana y ya pasó mañana, no. Saber que lo que Él hace en el Getsemaní es para siempre. De modo que en esta mañana, si usted va a decir, pero si yo no tengo necesidades, yo tengo es gozo, alegría, yo vengo con un corazón agradecido a Dios, entonces también en el Getsemaní subimos a dar gracias. Amén. También es allá donde el Señor ve nuestro corazón agradecido, porque el que es agradecido está preparado para recibir más. Amén. Entonces, iglesia, qué hermoso saber que el ejemplo que Jesús nos dejó hoy en este tiempo lo tenemos que ver como una necesidad de hacerlo. Amén. Es necesario subir al Getsemaní. Es necesario, es urgente. Mire el mundo, mire lo que está sucediendo. Estaba mirando ayer cómo es que en Cartagena hay 2,000 personas, yo no sé por allá en qué alto de Cartagena, y están haciendo culto satánico. ¿Ustedes han visto eso? Quizás lo vieron. Sí, están haciendo eso. Y yo les decía, Señor, vamos a subir con la iglesia al Getsemaní, vamos a derribar eso. Amén. Si el enemigo se ha opuesto en su casa, en su economía, en sus hijos, en todo, en su ministerio, quizás has tenido oposición, en el Getsemaní se rompe toda atadura. Amén. Allá toda jaula del enemigo es quebrantada y vamos a salir esta mañana. Si alguna área de su vida todavía está siendo, el diablo la tiene retenida, hoy en el nombre de Jesús, porque todo en el Getsemaní espiritual es quebrantado y es roto. Amén. De modo, iglesia, que es urgente esta mañana, es urgente en este tiempo, es urgente, iglesia, que subamos al Getsemaní, porque allá tú vas a ser orientado, allá tú vas a ser empoderado para pedir lo que es tuyo, allá tú vas a ser verdaderamente un adorador. Amén. Es allá donde hacemos, si no estamos en el Getsemaní, simplemente estamos cantando, pero no adorando. ¿Sí? Si es así, entonces de ahora en adelante toda oración que haga, diga: Jesús,
Tú convidaste a Pedro, a Jacobo y a Juan, y en esta mañana tú me estás diciendo a mí, ven, acompáñame que yo voy a orar contigo. Eso no sucedió solo esa vez. Hoy también el Señor está diciendo, venga, no más Pedro, Jacobo y Juan, sino está diciendo, venga Esperanza, venga Marta, venga Estela, venga María, vengan todos. Él ni siquiera sabe, esta mañana no está nombrando por nombres, está diciendo, ven, Misión Vida Colombia, todos al Getsemaní, porque en el Getsemaní hay rompimiento, en el Getsemaní hay liberación, en el Getsemaní es donde se cumplen las promesas, en el Getsemaní tú vas a sentir que todo velo o alguna cosa que te ha tenido deprimido, allá viene el ángel de Jehová y te fortalece y te hace ver las cosas de una manera diferente, que hace ver una manera. ¿Cuántos necesitan esta mañana subir al Getsemaní? Colócate en pie en esta mañana y vas a decirle al Señor, vamos a orar para que el Señor en esta mañana tú puedas soltar lo que necesites soltar y poder sentir en tu corazón que necesitas subir al Getsemaní. Vas a subir al Getsemaní, iglesia. Vas a subir porque es necesario. Vas a subir a tu hijo. Vas a subir tu familia. A ver, yo quiero ver las manos levantadas orando.